Hola, buenos días. Continuamos con los videos de parasitología. En esta ocasión hablaremos de los parásitos y tipos de hospedero y de parasitismo. Solo por recordar, los parásitos son los organismos que viven en un hospedero y le quitan sus comidas, sus nutrientes y viven dentro de él o sobre él sin dar ninguna compensación a cambio. Es más, en la mayoría de los casos, los hospederos reciben un daño por parte del parásito, llegando inclusive a causarle la muerte. El hospedero, por su parte, es un organismo que es más grande que el parásito y es quien le da la morada y quien le da esa protección y los nutrientes que quiere el parásito. Hay varios tipos de hospederos. Podemos clasificarlos como definitivos, intermediarios, paraténicos, reservorios y vectores. Veamos cada uno de ellos. Se le llama hospedero definitivo aquel hospedero en el cual el parásito se convierte en una fase sexualmente activa, como por ejemplo el mosquito Anopheles para Plasmodium y el hombre para Taenia solium. Se le llama hospedero intermediario aquel que es temporal para el parásito, pero que es necesario para completar su ciclo de vida. En este hospedero aloja formas inmaduras o asexuales del parásito. Tal es el caso del hombre para Plasmodium y el cerdo para Trichinella spiralis. El hospedero paraténico es un hospedero intermediario trivial o de poca importancia, ineficiente, no permite el desarrollo de formas infectantes y debe de ser ingerido por otro hospedero para transmitir la enfermedad, como por ejemplo el ratón para Toxocara canis. En el caso de los reservorios, son hospederos que aseguran la sobrevivencia del parásito en la naturaleza y preservan su infectividad hacia el humano, por ejemplo el tlacuache para Trypanosoma cruzi. Se le llama transmisor vector a aquellos hospederos invertebrados que son capaces de transferir activamente un parásito de un individuo al otro. Por ejemplo, la chinche besucona transmite a Trypanosoma cruzi. Para que un hospedero invertebrado pueda ser llamado vector, requiere de las siguientes características: ser susceptible al mismo parásito que afecte al humano, debe de permitir el desarrollo del parásito y su conversión a formas infectivas y en cantidad suficiente. Debe de picar al individuo, a esto se le llama antropofilia, y también a los hospederos vertebrados que usa como reservorios, y deben encontrarse en la misma zona geográfica y en densidades suficientes para asegurar la transmisión de la enfermedad. En esta diapositiva podemos ver la clasificación de los diferentes tipos de parásitos. A estos los podemos agrupar según el número de reservorios que utilizan, el número de hospederos y por último según sus necesidades alimentarias. Empecemos primero por el número de reservorios que utilizan. Se les llama estenógenos si el parásito utiliza solamente una o muy pocas especies de reservorios. Tal es el caso de Entamoeba histolítica, que utiliza como hospedero solamente al hombre, al perro y a los primates. En cambio se les llama eurigenos a los parásitos que tienen muy poca especificidad y que pueden alojarse en muchos tipos de reservorios, como por ejemplo Toxoplasma gondii, al cual le sirven como hospederos conejos, cobayos, gondis, cerdos, gatos, en fin, muchos roedores, entre otros. Por cierto, miren qué bonitos son los cobayos o los conejillos de Indias, se antoja de tener uno para mascota, o los gondis, que son unos roedores pequeños de África. Estos no, estas son las ratas normales de la casa, ¿verdad? También podemos clasificar a los parásitos por el número de hospederos que requieren para completar su ciclo de vida. A los parásitos que solamente requieren a un hospedero para completar el ciclo de vida se les llama monógenos. Tal es el caso de Enterobius vermicularis, también llamado Churos, que solamente utiliza al hombre como hospedero. Los heterógenos o polígenos son los que requieren de más de un hospedero para completar el ciclo de vida, como por ejemplo Fasciola hepática, requiere de hospederos definitivos y de intermediarios. En este caso, la vaca es el hospedero definitivo porque ahí ocurre la fase sexual del parásito, y los caracoles pulmonados funcionan como intermediarios del ciclo de vida.
Por otra parte, se le llama metágenos a aquellos parásitos en cuya transmisión interviene uno de sus hospederos, ya sea el definitivo o el intermediario. Por ejemplo, en el caso de Trichinella spiralis y Taenia solium, son transmitidas por el consumo de la carne del hospedero, que es el cerdo. La otra clasificación es con base a sus necesidades alimentarias. Se les llama estenófenos si el parásito solamente utiliza un hospedero para alimentarse, como es el caso de Entamoeba histolítica en el hombre, o bien heterótrofos si requieren más de un hospedero para alimentarse, como es el caso de Echinococos granulosos, que se alimentan de caballos, vacas, cerdos, ovejas, perros, etc. A su vez, el parasitismo tiene diferentes modalidades. Recordando pues, ya vimos los tipos de parásitos, los tipos de hospedero, ahora veremos el tipo de parasitismo. Estos se pueden clasificar a su vez con base a su ubicación, a la dependencia metabólica y a la duración. Veamos primero la clasificación por ubicación. El parasitismo puede ser ectoparasitismo o endoparasitismo. Se le llama ecto si el parásito se encuentra sobre el hospedero, como por ejemplo los piojos, pedículos humanos en el hombre. O bien endoparasitismo si el parásito vive dentro del hospedero, por ejemplo fasciola hepática y el hombre. Resumiendo, los parásitos pueden vivir dentro o sobre nuestro cuerpo. A los que viven dentro se les llama endoparásitos y a los que viven sobre se les llama ectoparásitos. Un aspecto técnico es el siguiente. Los endoparásitos causan infecciones, mientras que los ectoparásitos causan infestaciones. Si alguien tiene muchos piojos, le diremos que está infestado de piojos. A su vez, el endoparasitismo se puede clasificar en tres categorías. Intracelular. En este caso, los parásitos están obligados a vivir dentro de nuestras células, como es el caso de Leishmania mexicana y de Plasmodium, que viven respectivamente en macrófagos y eritrocitos. Aquí tenemos una imagen de eritrocitos y en su interior se encuentra Plasmodium. También puede ser extracelular, es decir, viven dentro de nuestro cuerpo, en algunas cavidades, en la luz intestinal o fuera de las células. Es el caso de Entamoeba histolítica, que puede vivir en el intestino grueso. Por último, tenemos dentro de nuestro cuerpo aquellos parásitos que tienen un comportamiento errático, como por ejemplo Ascaris lumbricoides o lombrices, que normalmente habitan en la luz del intestino delgado, pero que pueden migrar a prácticamente cualquier otro tejido por su gran poder de locomoción. Por su dependencia metabólica podemos también clasificar el parasitismo en facultativo, obligado y accidental. Facultativo significa que el parásito puede vivir de manera libre, pero que también tiene la facultad de vivir como parásito. Es el caso de Strongyloides stercoralis, que vive en charcos en lugares húmedos y cálidos, pero que cuando un humano penetra ese charco, puede invadirlo a través de la piel y tener una vida parasitaria. Cuando el parasitismo es obligado, significa que el parásito depende completamente de algún hospedero para completar su ciclo de vida. Tal es el caso de Plasmodium, que depende del mosquito y del hombre para sobrevivir. Y se le llama accidental cuando el parásito normalmente desarrolla una vida libre, pero de forma accidental puede alimentarse de un hospedero. Tal es el caso de las amibas de vida libre Acanthameba y Naegleria, que pueden penetrar por las fosas nasales de personas y causarles un daño. O bien las sanguijuelas, que viven en aguas pantanosas y que si el humano nunca entra a ellas no les pasará nada, pero cuando el hombre entra pueden alimentarse de él. Por cierto, miren, las sanguijuelas son organismos muy pero muy extraños. Vean todas sus características. Son longevos, son hermafroditas, tienen segmentaciones y por eso tienen corazones, cerebros y muchos testículos. Sin embargo, se han utilizado en medicina como anticoagulantes, a lo cual se le llama hirudoterapia, porque así se llaman esos animalitos de forma científica. Finalmente, por su duración, el parasitismo se puede clasificar en temporal, periódico y permanente. Temporal es el caso, por ejemplo, del mosquito Aedes aegypti, que
le puede chupar la sangre al hombre. Por supuesto, a eso se le llama temporal. Por cierto, creo que los mosquitos de mi casa pues ya perdieron esta característica porque les encanta estar come. En fin, se le llama periódico a aquel parasitismo en el cual el parásito alterna entre la vida libre y la vida parasitaria, tal es el caso de Strongyloides estercoralis, y permanente cuando se hace referencia a un parásito que obligadamente necesita vivir en un hospedero en alguna parte del ciclo o durante todo su ciclo de vida. Por ejemplo, Plasmodium siempre debe de estar ya sea en el hombre o en el mosquito. Bueno, hasta aquí es todo. Espero que este video haya sido de utilidad. Buenos días.